Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar una de las ideas más importantes y a veces más complicadas del mundo moderno, la democracia. Y para hacerlo, nos vamos a basar en el trabajo de Luis Salazar y José Waldenberg, para entender qué hay detrás de los principios y valores que la sostienen. O sea, qué significa de verdad vivir en democracia mucho más allá de solo ir a votar. A ver, arranquemos con la pregunta del millón, la que está en el fondo de todo esto. ¿Cómo es posible que grupos con ideas del mundo totalmente opuestas puedan vivir juntos y competir sin destruirse? Lograr que esa competencia sea pacífica y hasta productiva, bueno, ese es precisamente el gran rompecabezas que la democracia intenta resolver. Para desenredar esta madeja, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero vamos a ver por qué es importante hablar de democracia. Luego, el enorme reto de la diversidad. Después, las reglas del juego que propone. De ahí pasamos a sus valores, a lo que significa el gobierno del pueblo y para cerrar, por qué la democracia es un ideal que siempre está en construcción. Vámonos pues. Muy bien, primera parada. ¿Por qué insistir en hablar de democracia? Porque es muy fácil reducirla a un simple trámite, ¿no? Como ir a las urnas cada cierto tiempo y ya. Pero para que ese voto realmente signifique algo, es fundamental entender qué hay detrás, cuáles son los valores que le dan sentido y la convierten en una forma de gobierno que de verdad vale la pena. Y con esto entramos al mero corazón del asunto, el reto de la diversidad. A ver, seamos claros, en cualquier sociedad moderna es totalmente natural e inevitable que haya un montón de intereses, ideas y proyectos distintos. Es imposible que todo el mundo piense igual, y lo que nos dice la democracia es que eso, de hecho, es algo bueno. Frente a esta realidad de que somos diferentes, hay básicamente dos caminos, dos visiones opuestas. Por un lado, la visión autoritaria ve esa diversidad como un problema, como algo que hay que eliminar para forzar una unidad. Por el otro lado, la visión democrática la celebra, la ve como una riqueza, como algo valioso que hay que cuidar y proteger. Ok, entonces, si ya aceptamos que somos diferentes y que eso está bien, la pregunta lógica es, ¿y cómo le hacemos para que esto no sea un caos total? Bueno, justo para eso la democracia propone unas reglas del juego muy claras, diseñadas para que podamos convivir en paz. Y esta secuencia es clave, es una cadenita lógica. Todo arranca con el paso 1, reconocer el pluralismo, o sea, aceptar que somos distintos. Esto nos lleva derechito al paso 2, la tolerancia, que es respetar al que no piensa como nosotros. A partir de ahí, en el paso 3, se crean las vías para una competencia ordenada y pacífica. Y finalmente, en el paso 4, necesitamos un método para tomar decisiones, el principio de mayoría. Y ojo aquí, es súper importante entender que el principio de mayoría no es una licencia para que el ganador aplaste al resto. No, no, no. Es una herramienta, un procedimiento práctico. Como es casi imposible que todos estemos de acuerdo en todo, pues necesitamos una forma de avanzar y tomar decisiones como sociedad. Pero, y este es un pero gigante, una mayoría solo es democrática si reconoce y protege a las minorías. La frase es simple, pero potentísima. No existe mayoría sin minorías. La verdadera salud de una democracia se mide en cómo trata a los que perdieron, asegurando que tengan el derecho de seguir compitiendo y, quién sabe, un día convertirse en la nueva mayoría. Y precisamente para proteger a todos, y en especial a las minorías, existe el marco de la legalidad. ¿Qué significa? Que nadie, pero nadie, ni siquiera una mayoría aplastante, puede estar por encima de la ley. La ley es como el árbitro, que garantiza que el juego sea justo para todos, que las decisiones no sean caprichosas y que haya estabilidad. Ahora bien, ya vimos las reglas, pero las reglas solas son un esqueleto. Hablemos de lo que le da vida, de lo que podríamos llamar el alma del sistema. La democracia se alimenta de un conjunto de valores éticos y políticos que le dan todo su propósito. El primer valor, y quizá el más importante, es la libertad. Es la piedra angular de todo el edificio democrático. Pero no se trata nada más de que nos dejen en paz. La libertad en democracia significa, sí, poder actuar sin que se metan con nosotros, pero también, y esto es crucial, nos da el poder de participar en nuestro propio gobierno. Pensamos en la libertad como si tuviera dos caras, como una moneda. Por un lado está la libertad negativa, que es la libertad de que se metan contigo, libertad de pensamiento, de expresión. Y por el otro, la libertad positiva, que es la libertad para hacer cosas, para participar en las decisiones colectivas. Una sin la otra queda coja. Junto a la libertad está la igualdad. Y aquí hay que entenderlo bien. No se refiere a que todos seamos idénticos o clones, para nada. Se refiere a la igualdad política y ante la ley.
quiere decir que el voto de la persona más poderosa del país vale exactamente lo mismo que el de cualquier otra persona. Mismos derechos políticos, mismas obligaciones. Y llegamos al tercer valor, la fraternidad. Híjole, en un mundo tan polarizado, este es quizá el más difícil. Significa ver a los oponentes políticos no como enemigos a los que hay que destruir, sino como adversarios con ideas legítimas, aunque distintas. Exige tolerancia y es lo que convierte la política en una competencia civilizada en lugar de una guerra. Perfecto. Ya tenemos las reglas del juego y los valores que lo inspiran. ¿Y cuál es el resultado de juntar todo esto? Pues un gobierno que saca su poder y su legitimidad directamente de la gente, o sea, el gobierno del pueblo. Todo esto aterriza en un principio fundamental, la soberanía popular. Y dicho en español, esto significa simplemente que el poder máximo está en el pueblo, en la ciudadanía. La autoridad fluye de abajo hacia arriba, no al revés como en otros sistemas. Es un cambio de perspectiva total. Ahora, siendo realistas, ¿cómo ejerce el pueblo ese poder en sociedades de millones de personas? Sería imposible juntarnos todos en una plaza para cada decisión. La solución práctica a ese problema es la representación. Elegimos a personas para que tomen decisiones en nuestro nombre, con la esperanza de que lo hagan de manera responsable. Y para ir cerrando, es importantísimo reconocer una cosa. La democracia de los libros, la del ideal, rara vez es igual a la democracia de la vida real. Siempre existe una tensión, un estira y afloja entre la teoría perfecta y la práctica de todos los días. Este contraste lo deja muy claro. El ideal es una ciudadanía activa, metida en los asuntos públicos. La patología o la realidad muchas veces es la indiferencia. El ideal es que la ley mande. La patología es que las instituciones se debiliten o se ignoren. El ideal es el respeto. La patología es la polarización. Esto nos recuerda que la democracia no es un destino al que se llega, sino un proyecto que se defiende y se construye todos los días. Al final del día, la democracia es, por su propia naturaleza, un proyecto que nunca se termina, que siempre se puede mejorar. Y la gran pregunta que nos deja este análisis no es si la democracia es perfecta, sino más bien, ¿cómo participamos todas y todos activamente en su construcción diaria?